Muy buenas noches niños, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio basado en el tema de poleas como un problema como tal. Ya hemos visto algo de cuerpos simples, habíamos hecho el taller, ya hemos inclusive manejado algunas cosas con poleas. En este caso vamos a ser más, eh, digamos, enfáticos en lo que es completamente lo que es poleas. ¿Listo? Porque hay varios tipos. Entonces dice, calcular la aceleración de los bloques de la siguiente polea con dos cuerpos, cuerpo A y cuerpo B, teniendo en cuenta que el valor de sus masas es de 3 kilogramos y 2 kilogramos respectivamente. Listo, entonces hay que mirar que debemos saber interpretar el gráfico primero. Hay una polea donde hay dos cuerpos. Como nos dice, en ningún momento aquí me dice A y B, pero en el dibujo sí. Y como me dice que las masas son 3 y 2 respectivamente, pues se tiene que organizar alfabéticamente. Es decir, A va a ser el primer cuerpo y B va a ser el segundo cuerpo. Entonces lo primero que yo voy a hacer, muchachos, niños, es una recolección de datos, lo de siempre. ¿Listo? Vamos a mirar qué datos tenemos en el ejercicio. Entonces, nos dicen que hay dos cuerpos. Entonces tenemos cuerpo A y cuerpo B, que es el que ustedes ven acá, A y B. Sabemos que esos cuerpos tienen dos masas, una de 3 kilogramos y la otra de 2 kilogramos. Esos son masas, digamos que sea masa A y masa B. Perfecto. Y nos dan un valor adicional que es la gravedad. Nosotros sabemos que la gravedad es una constante de 9,8 metros sobre segundo, pero en este ejercicio me piden que lo redondee a 10. No hay ningún problema, porque 9,8 a 10 es muy cerca. Obviamente la gravedad tiene que ser una sola, pero en este ejercicio nos piden manejar esta gravedad. ¿Por qué lo hago así? Porque no es raro que de pronto en ejercicios de pruebas que ustedes hagan les aparezca la gravedad así y ustedes van a decir, no, pero eso no es la gravedad porque la gravedad es 9,8. No, tengan en cuenta que en algunos ejercicios se redondea la gravedad a este valor. Entonces, para que ustedes no se confundan, si ven la G con este valor y obviamente con sus unidades de aceleración, debemos saber qué es la gravedad. Recuerden que es una aceleración, la gravedad es una aceleración que es la que jala los cuerpos al piso y por lo tanto su aceleración es en metros sobre segundo cuadrado. Si fuera una velocidad solo sería metros sobre segundo, pero como es una aceleración, siempre la aceleración va con el cuadrado. ¿Qué quiere decir? Ahí hay una pista que me están pidiendo calcular la aceleración, por lo tanto lo que voy a calcular después de hacer el ejercicio me va a quedar en metros sobre segundo. Listo. Muy bien, entonces para realizar este ejercicio lo primero que yo debo hacer es mirar cómo puedo convertir esas masas en peso. ¿Por qué? Porque las masas, aunque están en la polea, obviamente están siendo atraídas por la gravedad, o sea, no están congeladas en el aire. Si ustedes jalan una o jalan la otra, pues van a generar movimiento en la polea con base a la gravedad. Si no hubiera gravedad, pues la polea no estaría haciendo nada. ¿Qué quiere decir? Que esas masas yo debo convertirlas en peso. Recuerden que la masa y el peso no es lo mismo. La masa es la cantidad de partículas que tiene un cuerpo y el peso es su fuerza atraída por la gravedad. ¿Listo? Entonces para eso vamos a usar mi querido valor de la gravedad. Entonces vamos a usar la fórmula basada en la primera ley de Newton que me dice que la fuerza es igual a la masa por la gravedad. ¿Listo? La fuerza sería como el mismo peso. Entonces hay que mirar una cosa, no siempre, solo en este ejercicio. ¿Qué quiere decir? Vamos a calcular cuál es la fuerza que tiene cada uno de estos dos bloquecitos. Sabemos que tienen una masa de 3 kilogramos y una masa de 2, pero no sabemos la fuerza, no sabemos qué fuerza está teniendo la polea, ¿sí? No sabemos cuál hace más fuerza, si este o este, porque en ningún momento me está diciendo que está equilibrado, me está diciendo que hay dos fuerzas, ¿sí? Entonces debo calcular cuál le hace más fuerza a la otra. Si me dijera el ejercicio están equilibrados, pues no tendría que hacer nada porque sabemos que tienen la misma fuerza. Pero en este caso me están diciendo que hay uno que pesa más que el otro. ¿Listo? Entonces tenemos la masa. Ahora tenemos que coger esos valores con la fórmula y con la gravedad para calcular la fuerza. ¿Listo? Recuerden que la fuerza de la gravedad pues va hacia el piso. Por eso voy a poner estas flechitas de que me están diciendo que van hacia abajo. Listo, muy bien. Entonces me va a quedar, vamos a decir, como es A y B, vamos a calcular la fuerza A, ¿sí? Que sería la fuerza de este bloquecito. Entonces sería igual a la masa de A, que sería 3, ¿sí? Por la gravedad. ¿Cuánto es la gravedad? 10. No es necesario poner unidades porque como sabemos que es una fuerza, la fuerza siempre se mide en
newton. Voy a poner aquí fuerza, perdón, siempre se mide en newtons. Listo, muy bien. Entonces me va a quedar que la fuerza A va a ser igual a 3 por 10, que es 30. ¿Y en qué? En newtons. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza que tiene el cuerpo A es de 30 newtons. Y ese valor es muy importante. Vamos a calcular ahora la fuerza B. Entonces la fuerza B, hacemos la misma fórmula. Fuerza B va a ser igual a la masa B, que en este caso es 2, por la gravedad, que es 10, ¿cierto? Muy bien. Entonces me va a quedar que la fuerza B es igual a 2 por 10, que sabemos que es 20. Y como es una fuerza, también es en newtons. Por lo tanto, la fuerza del bloquecito B es de 20 newtons. Y ya tenemos la fuerza. Con esa fuerza podemos hacer ahora sí la solución del problema. Voy a borrar el tablero. Si tienen dudas pueden devolver el video, ¿sí? Hay algunos valores que vamos a usar otra vez. Entonces hay que tener en cuenta. Listo. Como me están pidiendo la fuerza de la aceleración, o la aceleración, perdón, yo voy a enfocarme en la fuerza resultante, la fórmula. La fórmula de fuerza resultante es donde se enfoca la aceleración y es igual a la masa A más la masa B, ¿sí? Por la aceleración. ¿Por qué uso esta fórmula? Porque es la única que tiene aceleración y me están pidiendo hallar aceleración. Entonces, como me están pidiendo hallar aceleración, tengo que usar esta fórmula. ¿Y cómo sería? Porque cualquiera dice, profe, pero no tenemos la fuerza resultante. Sí la vamos a calcular. Tenemos las masas, las tenemos, 3 y 2. Recuerden que estos son las masas, no las fuerzas. Entonces es 3 y 2. Lo que calculamos aquí son las fuerzas. Estas son las fuerzas, estas son las masas. Y la fórmula me pide la masa. Y la aceleración la vamos a despejar para calcular. Listo. Entonces, ¿cómo me quedaría? La fuerza resultante de esta polea es la resta de las dos fuerzas. ¿Qué quiere decir? Cuando yo jalo alguno de los dos cuerpos, ¿sí? No solo estoy haciendo una fuerza hacia abajo o hacia arriba, sino que también matemáticamente se está generando una resta de fuerzas. Es decir, la fuerza siempre se va a restar. Profe, ¿por qué no se suma? Si se sumara, tendría que ser que este bloquecito, por ejemplo, estuviera encima de este y se suman las dos fuerzas. Pero como hay uno a un lado y el otro al otro y se genera ese movimiento de lado a lado, pues me está diciendo que hay una fuerza negativa, es decir, que se están restando las fuerzas. Cuando yo jalo en un lado, hago fuerza en una y se resta en la otra. Si yo jalo la otra, hago fuerza en la otra, se suma y se resta en la primera. ¿Sí me hago entender? Entonces, en este caso, por eso la fuerza resultante se resta. ¿Sí? Porque es la fuerza que queda al momento que usted hace fuerza en un lado, en el otro lado se pierde. Y si usted hace fuerza en el otro, en el primer lado se pierde. ¿Sí? Vuelvo y digo, no se suman porque para sumarse tendría que yo coger los dos cuerpos y jalarlos hacia el mismo lado. Entonces la polea no estaría haciendo nada. ¿Sí? Entonces, ahí sería, se suma, se resta, se suma, se resta, más o menos así. Listo. Entonces sería la fuerza, como aquí sí me piden fuerza, entonces ahí sí voy a coger los valores de la fuerza. Sería 30 menos 20, que son los dos cuerpos que están en el ejercicio, va a ser igual a, recuerden, fuerza resultante es igual a 30 menos 20. ¿Va a ser igual a qué? Por fórmula, masa de A, ¿cuánto es la masa de A? 3. Más masa de B, que es 2. Por la aceleración, que es lo que voy a calcular. Listo. 30 menos 20 casi siempre da 10, todos lo sabemos. Y aquí sería 3 más 2, que sería 5 por A. Listo, aquí hay algo divertido. Lo que yo hago aquí es algo que se llama despeje de variable. ¿Qué significa? Que yo tengo que dejar la A solita. Eso ustedes lo van a ir aprendiendo en matemáticas. ¿Qué quiere decir? Que yo empiezo a mover mis factores. Ustedes ya lo saben hacer. Este 5 con ese puntico me está diciendo que está multiplicando. Lo tengo que pasar a este lado del igual. Pero como lo paso de lado, cambia su sentido. Es decir, si está multiplicando pasa a dividir. Y si está dividiendo pasa a multiplicar. En este caso está multiplicando. Entonces lo paso a este lado a dividir. ¿Cómo me quedaría? El 10 lo dejo quietico. ¿Sí? El igual también. El 5 que está multiplicando lo cambio de lado. Entonces es como hacerle esto al 5. Yo llego y lo cambio de lado para acá. ¿Sí? Está multiplicando, lo paso a dividir. Entonces pasa a dividir el 10. ¿Sí? Me queda 10 dividido 5. Y la A me queda solita. Eso es un despeje de variables.
Entonces, como la A me queda solita, ya ahora sí puedo hacer la operación. 10 dividido 5. Si de pronto tienen dificultades con dividir así rápido, pueden despejar, ¿sí? Entonces ustedes pueden sacar quinta de 5, que es 1, y quinta de 10, que es 2. ¿Cuánto es? 2, ¿cierto? Y 10 dividido 5 es 2. Listo, entonces me quedaría que 2 es igual a la aceleración. Profe, que es que lo que pasa es que a mí me enseñaron que la variable va en la izquierda y el número en la derecha. Listo, ustedes pueden cambiarlo. A va a ser igual a 2. Y como estamos calculando una aceleración, pues me va a quedar en metros sobre segundo cuadrado. Y listo. Esa es la aceleración que nos está pidiendo el ejercicio. Tengan en cuenta no solo el despeje, sino que como es una aceleración, tiene que ir en metros sobre segundo al cuadrado. Cuando es velocidad, es sin el cuadrado, pero como es una aceleración, va con el cuadrado. Listo, muchachos, espero que lo hayan entendido. Si tienen dudas pueden devolver el video y si no me pueden preguntar en clase. Listo, niños, muchísimas gracias.